El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 en adelante, voy a leer. Dice la Escritura: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta del pueblo de Judá. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Amén. Gloria a Dios por esta maravillosa palabra que acabamos de considerar en esta tarde. Hoy iniciamos la semana, como ya hemos estado empezando a llevar a cabo una meditación de la palabra de Dios por un lapso de 10 a 15 minutos. Yo estoy en mi hora ahora sí de mi lunch, dijeran, del almuerzo. Pero qué más importante sería ahora sí que meditemos en la palabra, ¿no? Por el pan, por el alimento más valioso y más importante que pueda haber. Sí, es cierto, me acabo de nutrir para este cuerpo en el que me encuentro. Pero qué más importante es decirle a Dios: danos hoy el pan de cada día. Y en esta tarde hemos meditado el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 12. Prácticamente este pasaje es muy, ahora sí que, ¿cómo les diré? Es muy conocido y muy sonado, ¿no? Yo en algún momento de mi niñez, alguna vez, llegué a escuchar que Jesús, estando en una gran multitud de gente, él alimentó a más de 5,000 personas. Y eran 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Amén. Entonces vemos claramente que la gente seguía a Jesús, como dice el versículo 2, dice que venían, una gran multitud le seguía porque las señales que hacía en los enfermos. O sea, todos conocían a Jesús, ya habían escuchado que Jesús daba señales, daba sanaciones. La gente lo seguía así, pero había algo más importante que la gente desconocía, que era el que Jesús les transmitiera las buenas nuevas, porque cuando él estuvo en esta tierra estaba el reino de Dios, porque él descendió del cielo. Entonces, como dice su palabra, arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces prácticamente toda la gente que lo seguía era demasiada. Ya los religiosos de aquella época se sentían ya muy pensativos, porque Jesús, a donde iba, había muchos seguidores. Y dice la Escritura que los que venían a escucharle a Jesús eran nada más y menos que pecadores, publicanos, enfermos, ciegos. No había nadie de la nobleza que llegara y decir: hoy
ahí está Jesús predicando, ahí está Jesús, vamos a oírlo. No. Vemos el tipo de gente que se le acercaba a Jesús, aquellas personas que ya no tenían nada de esperanza en esta vida. Y Jesús, ¿qué? Les daba lo mejor, les daba una palabra para vida eterna. Jesús les hace la pregunta a Felipe, que qué vamos a hacer y cómo le vamos a dar tanta comida a estas personas. Pero lo decía para probarle, porque él ya sabía qué iba a hacer. Lo mismo pasó cuando se dio su primer milagro. Cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Cuando su madre, preocupada, hasta así como con miedo, no sé, así se lee la palabra, ¿no? Y le decía a Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. Entonces María entendió y mandó a llamar a los sirvientes y les dijo, hagan lo que todo Él les diga. Entonces vemos que claramente Jesús tenía un solo propósito venir a esta tierra, y es el morir por toda la humanidad. Él murió por todos, sin excepción alguna. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nuestro propio punto de vista se niega a la palabra. Nosotros por naturaleza somos incrédulos. El pecado que entró por un hombre fue la incredulidad, el no creer en Dios. Ese mismo pecado que Satanás nos pasó, porque él también dejó de creer en la palabra. Dice Apocalipsis 12 del 7 al 9 que hubo una gran batalla en el cielo. El arcángel Miguel junto con Satanás y sus ángeles, y después de que dejaron de creer en Dios, ya no eran más llamados ángeles, sino eran llamados demonios. En el caso de nosotros, la humanidad, ya no fuimos llamados hijos de Dios, sino pecadores, cuando entró el pecado por medio de Adán. Sí, es cierto. La palabra dice en Génesis capítulo 3 que a la que engañaron fue a Eva, y después le pasó y comió también a Adán. Pero si leemos Romanos capítulo 5 versículo 12, nos dice: por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Entonces en esta tarde consideramos el capítulo 6 versículo 1 al versículo 12, donde Jesús hace unas grandes señales alimentando a más de 5,000 personas, y dice la escritura que nada más habían 2 pececillos y 5 panes. Imagínense, todas las personas quedaron maravilladas en ese momento. ¿Y para qué quedó plasmado? Para que nosotros, a través de leer la palabra, veamos las grandes maravillas que hizo Jesús en la tierra, estando aquí. ¿Cuál es el mejor milagro que puede pasarle a una persona? El mejor milagro que le puede pasar a una persona es pasar de la potestad de las tinieblas en donde se encuentra, porque esa es la condición natural de toda la humanidad, estar destituido de la gloria de Dios. Y el mejor milagro que puedes tener es que tú pases de la potestad de las tinieblas a la luz, y eso es a través de creer en el Evangelio, en las buenas nuevas. Por eso dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelio traducido son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Ese convencimiento lo va a hacer el Espíritu Santo. Dice la Escritura en San Juan capítulo 16 del versículo 7 al 10, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado por no creer, de justicia y de juicio. La justicia de Dios se manifiesta a través de la fe que es en Cristo Jesús. Esa justicia de Dios se dio cuando en San Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús le dice a Juan el Bautista que lo bautizara para que así se cumpliera toda justicia. Entonces, el acto ese que vemos cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice: mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. El pecado fue cargado en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos en Levítico capítulo 4 de qué manera se hacían los holocaustos, las ofrendas para la expiación de pecado. Dice que se agarraba a aquel animalito limpio y se le ponía manos. Y cuando se le ponía manos, pues ese animalito, en ese momento los pecados de la persona pasaban al animalito. Entonces en ese momento el animalito le quitaban la piel, lo cortaban en pedazos y para finalizar lo quemaban. O sea, en ese momento se destruía de esa manera el pecado. Eso era sombra de cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del madero hace más de 2000 años. Y cuando dijo sus últimas palabras, dijo en San Juan 19:30, consumado es, dando a entender y diciendo: ya toda la deuda ha sido pagada, ya pagué por tu deuda, tú ya no más eres pecador, porque yo ya pagué por ese pecado. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ser creyentes, creer a la palabra. No entendamos la palabra, creamos lo que dice la palabra. En esta tarde yo le quiero dar las gracias a Dios porque me da la gracia y la misericordia de poder escuchar su palabra. Este alimento tan primordial que debemos de tener todos los que somos creyentes, amigos, familiares, hermanos en Cristo Jesús. El tiempo es corto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Ser predicado estas buenas nuevas. Y el encargado de convencer a todo el mundo de pecado por no creer en Jesús va a ser el Espíritu Santo. Nosotros somos solo instrumentos. Solamente. No me crean a mí, créanle a la palabra. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú constantemente te conectas, lees la palabra, en ti van a hacer esa fe y vas a poder creer que ya Jesús murió por tus pecados. Yo hasta aquí voy a compartir. Espero y mediten en la palabra más que nada. El tiempo es corto. Les invito a que me acompañen a despedir esta lectura con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Hoy consideramos el versículo 6, el capítulo 6 del libro de San Juan, donde nuestro Señor Jesucristo hace un gran milagro, ¿no? Alimentando a más de 5,000 personas, Padre. Pero el mejor milagro sabemos que es el que salgamos de la potestad de las tinieblas y pasemos a la luz. Y eso solamente es a través de creer en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido por la misión, te pido por tu siervo que en este momento estaba dando dando el inicio a la nueva iglesia ahí en la ciudad de Álamo, Veracruz. Padre, te pido que lo llenes de gracia a tu siervo. Te pido también por el siervo de la ciudad de Mérida, Yucatán, Padre.
Bendícelo lleno de gracia. Te pido por la ciudad de Cancún y por todas las personas que escuchen tu palabra, Padre. Ábrales el entendimiento, Señor. Te lo pido y oro en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.